Gracias por estar acá. Bienvenidos a Estación Lab Campus 2025, una iniciativa de sostenibilidad y conocimiento que hemos realizado entre el 24 de noviembre y el 28 de noviembre en la Universidad de Cuyo, en los diferentes campus de la Universidad de la Región Metropolitana, llevando los temas de sostenibilidad al ámbito académico y cruzando los ODS con actividades muy interesantes desde diferentes áreas del saber. Eh, Nos han acompañado muchas marcas y también académicos y aliados de organizaciones que se dedican a la sostenibilidad. Y en este caso tenemos con nosotros a María Portillo, la Data Management de WOM Chile, que nos va a compartir una visión en una charla sobre la importancia de la inteligencia artificial para la sostenibilidad en una charla llamada Del dato a la acción climática. Así que con ustedes dejo a María Portillo y muchas gracias nuevamente. Nos vemos. Dale, María. Todo tuyo. Hola Pablo, buenas tardes a todos. Ante nada, gracias por la invitación. Desde WOM Chile, nosotros felices de poder compartir este espacio con ustedes. ¿Se ve mi pantalla? Te ve tu pantalla. Perfecto. Precioso el atardecer, ¿cierto? Especialmente por esta época en Chile. Hermosísimo. ¿Alguno reconoce dónde puede ser ese atardecer? El mirador de... ¿Es el mirador de la Costanera Center? Bien, Pablo, ojo, buen ojo. Veámoslo desde otro ángulo. Efectivamente, ¿no? Es el mirador del Costanera Center, ¿no? Y bueno, en su momento, cuando fue construido, era el más alto de Latinoamérica, ¿cierto? De Sudamérica al menos, 300 metros de alto. Y en lo más alto de esa gran torre, que además es espectacular, por cierto, no solo hoy hay turistas mirando, apreciando la hermosa vista 360 que ofrece la ciudad, también hay una cámara equipada con inteligencia artificial que instaló la CONAF para observar la precordillera y anticiparse ante posibles conatos de incendio. Impresionante, ¿cierto? Tres nuevas cámaras que les permiten accionar más rápidamente que lo que pudieran hacerlo esperando la llamada del que primero se dé cuenta de una pequeña columna de humo en el horizonte. En enero del 2025, de hecho, estaban probando estas cámaras y detectaron durante las pruebas pequeñas columnas de humo que eran indicios claros de un inicio de un incendio en la quebrada de la Ermita, en Huechuraba. Y si bien es cierto, lamentablemente hubo 10 hectáreas quemadas en esa oportunidad, se salvaron 200, un número de verdad impresionante, dado el gran problema que representa para todos, pues, los incendios forestales. Así que el primer mensaje, la IA no reemplaza nuestros ojos, solo los adelanta. Puede adelantarse a aquello que nuestros ojos en este minuto todavía no pueden ver. Mi nombre es María Portillo, trabajo en WOM Chile y hoy vamos a hablar de cómo la IA impulsa la sostenibilidad, del dato a la acción climática. Ahora, ustedes dirán de repente, ¿por qué ahora? Es la moda la inteligencia artificial, así que todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. ¿Y qué tiene que ver la inteligencia artificial con todo este mundo de la sostenibilidad y el medio ambiente? Bueno, el por qué ahora no es por la moda, lastimosamente. Las Naciones Unidas ya nos empiezan a dar unos números nada alentadores. Vamos por un camino donde solo vamos a poder cumplir el 17% de las metas ambientales y sociales de la Agenda del 2030. ¿Y esto qué significa? Significa que la velocidad del deterioro ambiental
superó la velocidad de nuestras decisiones. Y eso es una realidad. Eso es una realidad que estamos constatando con estos números que nos entrega las Naciones Unidas, con este incumplimiento de lo que era una promesa traducida en todos estos objetivos de desarrollo sustentable y con los que todos estábamos esperanzados para mejorar el horizonte que nos espera. Veamos algunos números, ¿no? Esta imagen es extraída directamente del informe anual para el 2023 del medio ambiente del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile y refleja uno de los dos grandes problemas ambientales o de los más grandes problemas, no solo tenemos dos, en Chile. Y el primero es la sequía, ¿no? Cómo la sequía viene afectando de manera progresiva mayor cantidad de territorio. De hecho, si pueden observar el recuadro superior derecho, el volumen de los 26 embalses principales, cómo ha ido decreciendo ese volumen en el tiempo, ¿no? Estas estadísticas presentaban de un margen de entre el año 2018 y el 2022 y no es nada alentador, ¿cierto? Y eso es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda son los incendios. También en ese mismo informe, el INE ya nos hablaba de cómo estaban aumentando considerablemente los incendios a nivel nacional y las superficies afectadas, ¿no? Fíjense en esta gráfica que estoy apuntando con el mouse. Bueno, en el 2022 y 2023 se dispararon, bueno, muy tristemente, la cantidad de hectáreas afectadas por los incendios que afectan a nuestro país. Y bueno, a veces pensamos, si tuviéramos más recursos, tal vez podríamos hacer más. Y efectivamente, ¿no? Siempre aplica, ojalá tengamos más recursos. Pero a veces no necesitamos más recursos. A veces lo que necesitamos es ser capaces de tomar mejores decisiones. Y para tomar mejores decisiones, siempre vamos a necesitar grandes volúmenes de datos. Tener datos confiables, fidedignos, a la mano para poder hacer el análisis correspondiente. Y una vez que yo tengo todos esos datos, aún allí no es suficiente, porque para que esos datos puedan ser accionables de algún cambio a cualquier nivel, en cualquier industria, necesitamos inteligencia. La IA definitivamente no es el futuro. La IA es la herramienta que nos faltaba para tener un futuro, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad. Partamos de la premisa que para poder resolver un problema necesitamos entenderlo. No podemos resolver aquello que todavía no entendemos. Si nos falta una variable, si no estamos considerando el contexto, nosotros no podemos resolver ningún problema. Por ende, necesitamos los datos, necesitamos partir de los datos, porque el dato nos permite conocer las diferentes variantes que tiene determinada situación. Quiere decir entonces que el dato es el punto donde empieza toda acción climática. Ahora vamos hacia, extrapolándolo hacia todo lo que es el mundo de la sostenibilidad. Ahora bien, si yo tengo muchos datos, grandes volúmenes de datos, pero no los gestiono, mm, tampoco es de mucha utilidad. Bueno, no los voy a poder medir y por ende, si no los mido, no voy a tener información para poder tomar decisiones más inteligentes, decisiones informadas. Y aquí en Chile en particular, el problema no es la falta de datos tampoco. Hoy tenemos datos que provienen de innumerables fuentes, desde nuestros campos, pasando por redes de estaciones automáticas que van monitoreando en tiempo real los cambios de temperatura, el cambio del viento, la velocidad. Tenemos drones de última tecnología, por ejemplo, en Carabineros de Chile, observando y también tomando datos en cada momento. Y bueno, tenemos hasta satélites, ¿no? Así que definitivamente Chile hoy día tiene más datos climáticos que nunca, porque tiene muchas fuentes que están capturando datos
en este mismo instante que nosotros estamos en esta presentación. El problema es que esos datos están dispersos. Esos datos están aislados, no tienen integración o muy poca integración y generalmente se van quedando como encapsulados en la industria o la empresa o la institución del Estado que los va colectando, digamos, ¿no? Entonces, si el dato es ese punto donde empieza toda acción climática, un dato por sí solo es eso, un punto donde puede empezar el cambio climático, pero que por sí solo no hace nada, no me habilita a tomar acción, no me habilita a desarrollar ningún plan de acción climática. Pero una red de datos empieza a transformarse en un mapa donde nosotros podemos encontrar patrones de comportamiento, patrones de que nos van a permitir predecir, no solamente conocer la situación actual, sino predecir comportamientos futuros o estados futuros de lo que estemos viviendo hoy en día. La IA es capaz de leer el planeta a una velocidad y escala que ningún ser humano podría alcanzar, ¿no? Y yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Es uno de los grandes diferenciadores de la inteligencia artificial, es la rapidez con la que procesa, con la que es capaz de conseguir el dato que se necesita en el momento que se requiere y la rapidez de procesar grandes volúmenes de información que de manera manual nosotros sin la inteligencia artificial o sin la tecnología per se no pudiéramos hacerlo. Entonces, empiezan a aparecer para engranar en esta idea del dato como la acción climática tres grandes variables. El dato efectivamente que me dice qué está pasando en este momento o qué pasó o qué ha pasado históricamente en escenarios con las mismas características y las mismas variables que hoy estamos viendo. La inteligencia artificial es capaz de decirme, tomando esos datos históricos y actuales, qué podría pasar. Y la inteligencia artificial me puede decir lo que podría pasar en innumerables escenarios posibles, además. Puede armar distintos escenarios con distintas realidades y a partir de allí nosotros podemos ser capaces de activar cualquier tarea, de accionar el cambio climático a tiempo. Y ahí es donde empiezan a engranar estos tres grandes mundos de datos, la inteligencia artificial y la sostenibilidad, que es lo que nos trae hoy día a este espacio y a estar compartiendo esta breve conversación. Entonces, bien, quedó súper claro. Necesito datos, los tenemos. Necesito la inteligencia artificial. Es más que evidente que todos los días evoluciona aún más la inteligencia artificial y la suma de ambos me permite a mí empezar a desarrollar acciones por el clima. Ahora, ¿cómo la IA está impulsando esta sostenibilidad hoy día, no? Bueno, tratemos de sintetizar esto y de verdad que es una síntesis porque estoy segura de que podríamos llenarnos de más superpoderes y asociárselos a la inteligencia artificial a partir de datos confiables y cómo puede ayudarnos en esta acción climática y esa sostenibilidad que todos perseguimos. Y el primer de los poderes, voy a enfocarme solo en cinco, el primer superpoder que le vamos a dar es ver lo invisible. La inteligencia artificial hoy nos permite ver el riesgo antes de que se convierta en tragedia, ¿no? Y bueno, recuerden, hace un par de minutos les hablé efectivamente de las cámaras que están instaladas en el edificio más alto de Santiago, a 300 metros de altura, moviéndose en una vista de 360 y siendo capaz de detectar lo que el ojo humano en ese momento, en tiempo real, de repente no puede hacer, y lanzar una alerta automática a sistemas que activan a los organismos competentes para ir y controlar un incendio antes de que llegue a proporciones mayores. Así que puedo ver lo invisible, me permite ver lo invisible.
Pueden conseguir mucha información acerca de este sistema que está en el Costanera y muchos otros, no es el único. Por ejemplo, el Cell to Fire es una herramienta que también está desarrollada en este país. Las universidades están trabajando en conjunto. La Universidad de Concepción está desarrollando un modelo, la Universidad de Chile también tiene modelos y son modelos que vienen desarrollando hace varios años atrás y que ahora empiezan a ganar más relevancia, no solamente porque empiezan a ganar mayor visibilidad por este auge de la inteligencia artificial, sino justamente porque el avance tecnológico les permite ir mejorando cada vez más estos modelos, ¿no? El poder 2 nos permite entonces, la definición de estos modelos, entrar en el poder 2 de predecir el futuro. Si la cámara en el Costanera me permite darme cuenta antes de que cualquier ojo humano se dé cuenta de que el incendio se acaba de producir, estos modelos como Cell to Fire me va a permitir a mí predecir el futuro. Entonces, bueno, la IA no tiene una bolita de cristal para predecir el futuro, pero predice futuros posibles, escenarios posibles en base a los datos que está recibiendo hoy en día, en base a los datos históricos y hace comparaciones y a través de modelos predictivos puede generar escenarios posibles de qué va a ocurrir si nosotros no tomamos acción ahora con la temperatura, cómo va aumentando, con la sequía que avanza cada vez más, con un verano que se aproxima, que promete ser bastante caluroso y que ha pasado en el pasado con situaciones similares a esta. Así que podemos también predecir el futuro. Bueno, esta fotografía duele porque da cuenta de esta realidad que nos golpea en el día a día, que es la enorme sequía que nos viene golpeando duramente como país hace varios años, ¿no? Y bueno, eso nos lleva al poder número 3, que es ahorrar lo que más escasea. La IA nos permite ahorrar. Ahora, no va a crear agua, la IA no puede hacer que llueva y que el embalse se llene, ¿cierto? Pero evita que la desperdiciemos. Eh, y es súper importante considerar este tipo de tecnología como una tecnología de apoyo para que nos permita identificar cómo nosotros podemos determinar en base al uso que le estamos dando hoy día, por ejemplo, en los riegos, al agua, qué escenario posible se nos está generando. O anticiparnos también y poder observar en función de la condición actual del suelo en determinado sembradío, cómo puedo hacer un riego más inteligente y no cuido mi cultivo y al mismo tiempo no desperdicio agua, ¿no? Y por ejemplo, hay casos como el WiseCon, que es una aplicación que permite em, justamente hacer un riego inteligente a partir de la instalación de sensores sobre el campo que se conectan a una aplicación y que permiten ir asegurando que haya un ahorro de agua en el riego, que se riegue solo lo estrictamente necesario en el momento que de verdad el sembradío lo requiere o ajustado incluso al tipo de vegetación que tengo sembrada, porque no todos los árboles, no todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua, ¿no? Así que, recapitulando, tenemos, me permite ver lo invisible, me permite predecir el futuro y me permite hacer un buen uso de los recursos, ¿no? Y llegamos con eso al poder número 4. Esta foto debe ser bien común para todos, bien del día a día, bien de superlunes, ¿no? Así que bien de ese caos urbano en el que solemos transitar todos los días, ¿no? Y el poder número 4 efectivamente tiene que ver con eso, cómo ordenamos ese caos. Y la inteligencia artificial me permite o me habilita a convertir ciudades saturadas y en ciudades más vivibles, ¿no?
más amigables con una vida más saludable en términos del tiempo, especialmente que yo invierto en trasladarme de un lado a otro, ¿no? Y les traigo esto como ejemplo, el Green Light, que es la optimización de semáforos con inteligencia artificial, que de hecho a principios o a mitad de año llegó a Chile y se empezó a implementar ya en los semáforos inteligentes. Y aquí empezamos a ver cómo lo que hablábamos desde el principio no es la falta de datos, sino la falta de integración en esos datos, cómo no es solamente la aplicación o la solución de Greenline, sino la integración con los datos que ya recopila Waze en el día a día o los datos que Google Maps va capturando de forma satelital durante todo el día, que en base a estos datos esta solución de Greenlight puede darse cuenta del volumen que está en determinado semáforo en determinado momento y puede empezar a hacer esos cambios de las luces de los semáforos para hacer fluir el tráfico donde verdaderamente se necesita, disminuyendo los tiempos que pasamos en el tráfico, pero también, por supuesto, dándonos una mejor calidad de vida, pero también reduciendo las emisiones de CO2 hacia la atmósfera, ¿no? Que eso es uno también es uno de los problemas más críticos que tenemos em, tenemos en la ciudad de Santiago. Y bueno, eso finalmente, esta foto que da cuenta o también golpea la vista de cómo generamos tanta basura en el día a día, nos trae al poder número 5 cómo le damos una segunda vida a las cosas, ¿no? Desechamos mucho, mucho se habla de el reciclaje, hay otros que hablan, las estadísticas no son tan buenas, si bien hay muchos puntos de reciclaje, de repente no hay la tecnología para darle la segunda vida a todo lo que desechamos, y es un tema bastante complejo, ¿no? Pero con la inteligencia artificial nosotros también podemos apoyarnos para poder lograr una mejor clasificación de todos estos desechos que nosotros estamos generando en nuestro día a día, en cada minuto, cada vez que compramos un café, está el vaso, cada vez que compramos para llevar, está el envase, todos los desechos que nosotros estamos generando definitivamente pudiesen entrar a formar este concepto de economía circular que con tecnologías como la inteligencia artificial pues dejan de ser un sueño etéreo que queda allí y pudieran verse cristalizados en el corto plazo, ¿no? Y bueno, hay herramientas en otros países como tecnologías como Tomra que ya empiezan a identificar el tipo de plástico y empieza a hacer esta clasificación que por demás es bastante compleja poder clasificar. De hecho, uno de los problemas que tenemos con el plástico en Chile es que no tenemos la tecnología para, por ejemplo, em, tomar los plásticos número 5, número 6 y reutilizarlos o reciclarlos. La tecnología no existe acá. Entonces tendríamos que empezar por clasificar y empezar a ser capaces de manera automática y ágil de separar estos residuos con apoyo de estas soluciones de inteligencia artificial, por supuesto, para hacerlo de manera más rápida. También está AMP Robotics, que está basado en aprendizaje de inteligencia artificial y hace lo mismo, empieza a identificar y empiezan a clasificar de manera más autónoma todos los que son los desechos, ¿no? Son soluciones que sin duda se pueden también empezar a implementar para apuntar a esa economía circular que tanto soñamos, ¿no? Y bueno, recapitulando los 5 poderes, ver lo invisible, la inteligencia artificial nos permite ver el riesgo antes de que se convierta en tragedia, predecir el futuro, predice futuros posibles para ayudarnos a elegir el mejor o ayudarnos a tomar acciones para prevenir que no ocurra el peor, ¿cierto? Ahorrar lo que más escasea es el tercer poder, evita que desperdiciemos los recursos que ya son limitados de por sí. El poder número 4, ordenar el caos urbano convirtiendo las ciudades saturadas en ciudades que sean más amigables y vivibles. Y el poder número 5, darle una segunda vida a las cosas. Suena todo
a muy buena noticia, suena a muy esperanzador y sin duda lo es, pero no puedo cerrar este espacio sin antes también tocar la parte que no nos gusta tanto conversar o tocar o mencionar. La IA también tiene límites y responsabilidades, ¿no? Y eso es importante decirlo y es importante tenerlo en cuenta y es importante visibilizarlo, ¿ok? Primero y principal hay un costo ambiental. Y esto es como, ok, me ayuda con la sostenibilidad, me ayuda con el medio ambiente, pero también entonces me genera otra huella adicional, ¿cómo la controlo, no? Entonces sí, estamos ayudando al planeta, pero también puede contaminar si no la diseñamos bien, si no diseñamos soluciones que hagan un uso efectivo de los recursos tecnológicos que están detrás de esa IA. Si empezamos indiscriminadamente a entrenar modelos solo por entrenarlos, sin un fin claro, sin un propósito bien definido, sin haber medido el riesgo y sin haber estipulado o estimado los recursos que yo necesito, el mínimo recurso posible para desarrollar aquel modelo, ¿no? Y eso es una realidad que todos tenemos que tener en cuenta. El segundo, la segunda red flag, diría, es el sesgo y la desigualdad. Y aquí es súper importante detenernos a recordar que la inteligencia artificial es entrenada por seres humanos y los seres humanos tenemos sesgos. Entonces, la inteligencia artificial puede comportarse siendo un reflejo de aquel que la entrenó. Por ende, los sesgos de quienes la entrenaron definitivamente van a marcar el comportamiento de la solución de inteligencia artificial y hay que tener mucho cuidado con eso porque entonces estamos hablando de una tecnología que es capaz de amplificar estos patrones, estos sesgos, y si los datos vienen de un mundo desigual, entonces la IA sí nos puede estar ayudando por una parte, pero por otra parte pudiese reforzar las desigualdades que ya son bastante difíciles de controlar o gestionar entre los seres humanos. Y los datos sensibles, y también acá una pausa importante, porque de hecho estamos a puertas a un año exacto hoy de que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos personales, donde nos tenemos que hacer cargo de la gestión del dato personal que nosotros gestionamos todos, el dato personal del cliente, del proveedor, del funcionario, en fin, tenemos que ser más responsables con la gestión del dato. Y los datos ambientales también pueden ser datos sensibles. Datos del embalse, un embalse estratégico, de los niveles del embalse o de cuáles son los umbrales más críticos donde si llegamos vamos a tener problemas más serios en determinadas comunas. Pueden ser datos que sean mal utilizados por las herramientas si nosotros no establecemos reglas claras para el uso de estos datos sensibles también. Entonces es súper importante que nos llevemos estas red flags acá, que seamos todos conscientes de que existen estos riesgos, que los reconozcamos y que nos hagamos cargo al momento de utilizar la inteligencia artificial de todos estos riesgos y conformemos, formulemos planes para mitigar cada uno de estos riesgos en las soluciones pues que queramos diseñar y poner en práctica para atender cualquiera de los problemas de los que hemos conversado. Así que finalmente y ya para cerrar, quiero dejarles este mensaje. Creo que la pregunta no es si la IA va a cambiar el mundo. La pregunta es, ¿quiénes la van a guiar y hacia qué tipo de futuro van a guiar el mundo? Eh, es súper valioso todo lo que está pasando. Es súper, eh, mu- son muy buenas noticias los avances tecnológicos que estamos teniendo, pero tenemos que ser todos responsables de cómo la estamos utilizando, de para qué la estamos utilizando y de qué futuro en conjunto estamos todos creando para dejar de herencia a las generaciones del futuro.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Ha sido un placer compartir con todos acá. Estás en mute, pero podemos contestar algunas preguntas. Si hay alguna pregunta aquí en el Q&A. Bueno, buenas tardes, María. Hay una consulta, sí, en el chat. La Camila Rivera pide un consejo para las empresas que están partiendo. Oh, muy buena pregunta, Camila, y gracias por compartirla con todos. Eh, Primero y principal, Camila, es buscar discernir aquellos problemas que verdaderamente son susceptibles de ser resueltos con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no resuelve todos los problemas, ¿ya? No necesitamos inteligencia artificial para todo. Entonces, si hay alguna recomendación que podamos hacer acá, definitivamente es esa la primera. Identificar si efectivamente mi problema no lo puedo resolver con otra cosa que no sea la inteligencia artificial, ¿ya? Y allí, bueno, entra en cuestionamiento. ¿La inteligencia artificial verdaderamente me va a llevar al siguiente paso en la solución de este problema? ¿O sencillamente lo puede hacer un poco más rápido, ¿no? Si es lo segundo, hay que pensárselo dos veces porque el consumo de recursos no es menor. eh, Mantener estos modelos en el tiempo también es costoso porque hoy tú puedes hacer un modelo con los datos que tienes a mano, con el contexto y la realidad que tienes a mano y en una semana ya puede quedar obsoleto. Por ende, no es hacer el modelo y ponerlo a disposición como una solución, sino hay que mantenerlo en el tiempo. Entonces, es súper importante saber discernir. Lo segundo, promover una cultura de uso ético de los datos y la inteligencia artificial. Yo creo que en la medida en que cada uno de los colaboradores de la empresa estén conscientes de el correcto y seguro uso de los datos, la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial, entendiendo que puede generar sesgos, entendiendo que puedo estar entregando información en base a la que se van a tomar decisiones estratégicas que pueden cambiar el rumbo de la empresa para bien o para mal, es importante que cada uno de los colaboradores esté consciente de eso y se genere una cultura de accountability alrededor de eso. Y eso no lo logra si no hay también un programa de capacitación, de este acercamiento a las diferentes soluciones de inteligencia artificial. Comiencen en pequeño, Camila, lo que tienen disponible en el momento, si tienen la IA generativa disponible, pues cómo la uso responsablemente, cómo armo un prompt responsablemente y de manera segura, y cómo cuestiono lo que la IA me devuelve como respuesta, ¿no? Generar esa capacidad de cuestionarse qué es lo que te está entregando la IA, sin duda es un muy buen punto de inicio. Espero que te haya ayudado con mi respuesta. Un tema muy interesante, María. De verdad, estoy gratamente agradecido, digamos, por tu charla y sorprendido también porque la verdad es que es un mundo muy, muy amplio el que se abre con este tema. Eh, hay otra pregunta que dice, ¿cuál o cómo es la huella energética del uso masivo de la IA? De Daniela Seraza. Sí, gracias Daniela. Bueno, ¿cuál es la huella? No tengo las medidas a mano, ¿no? Lo que sí es importante acá es usarla en forma responsable para lo que verdaderamente demande soluciones de inteligencia artificial que sin duda consumen recursos importantes. Entonces, acá el ideal es que seamos capaces de evaluar si la inversión de todos los recursos que tengo que utilizar, que van a dejar una huella sin duda, una huella de energética, porque estás utilizando capacidad de cómputo, tal vez no la estás utilizando en tu computador o en tu data center, pero la estás utilizando en el data center de alguien más si estás utilizando soluciones en la nube, por ejemplo.
Entonces, habría que validar si efectivamente hace sentido una solución de tal envergadura para resolver el problema que estés buscando resolver. Mi recomendación, si están utilizando algún cloud service provider, alguna nube pública en particular, la mayoría ya tiene a mano números claros de cuál es su huella de carbono y deberían ser capaces de orientarte en cómo tú siendo su cliente, utilizando determinada cantidad de recursos, puedes estimar la huella energética que está dejando el procesamiento de los modelos que tengas. Sí, María, aparezco como Pablo Vial porque Pablo me mandó el link, así que evidentemente se abrió como somos tal, dos. pero soy la dupla, a veces no nos parecemos mucho, pero bueno, Andrea Martinetti de la Fundación Chile Verde. No, me encantó tu charla porque la encontré súper equilibrada. Yo siempre creo que hay que mantener equilibrio en las cosas y creo que demasiada gente tiene como la fe que la inteligencia lo hace todo, pero el punto que tú pusiste es que finalmente es el punto, ¿quién controla eso? Porque quien controla el algoritmo finalmente nos va a controlar, nos puede dar las impostaciones con los sesgos que quieran darnos. Entonces, de ser un amigo, un aliado precioso en el trabajo con sus cinco superpoderes, se puede transformar en nuestra en una masacre para nosotros, en reducirnos a seres sin alma, que solo tienen que ser, tener una dirección que le da el algoritmo. Entonces, la invitación que sumo a la tuya que ya hiciste es, no dejamos de usar nuestra inteligencia, no dejamos, como acabas de decir tú, averiguamos lo que dice la inteligencia artificial, vamos a ver si es creíble, si lo que dice tiene sentido efectivamente, y siempre utilizamos nuestro criterio, no olvidémonos de eso. Recuerdo que en otra charla, siempre a propósito del tema, el expositor también dijo, atención, que de repente la inteligencia artificial alucina, utilizó esa palabra. Entonces, usámoslo, es una herramienta preciosa, pero es una herramienta. Tenemos que mantenerla, yo creo, como tal y bajo nuestro control, no nosotros pasar a hacer todo lo que ella diga o cuanto menos sin averiguarlo. Mencionaste algo fantástico y gracias por eso. Y es una herramienta y hoy día hay una tendencia a, en vez de hablar de solo inteligencia artificial, hablar de inteligencia humana aumentada. Entonces, la inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, viene a apoyarnos para ser más ágiles en las tareas repetitivas, para ver lo que no vemos, para verlo de manera más rápida, ¿cierto? Pero no puede reemplazar la capacidad de razonar y de distinguir, de discernir qué está bien y qué está mal. No podemos perder eso de vista y confiar a ciegas en los resultados que arroje. Muchísimas gracias, María, te pasaste súper interesante. Siempre se abren nuevos horizontes escuchando ese tipo de charla y entonces que solo que agradecidos. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un honor estar acá. Gracias, hasta luego. Chao, Bueno, muchas chao. gracias, María. Muchas gracias a Gracias, todos. Pablo. Gracias, nos estamos viendo. Muchas gracias. Adiós. Mm, Bueno, seguimos acá. No, sigue gente conectada. Sí, ahí la gente se está retirando. María, muy buena charla, te agradezco, pero muchísimo una vez más. Creo que es clave, digamos, esta temática, justamente por el momento en que estamos. Yo creo que está, con todo lo que se habla de inteligencia artificial, está infravalorado desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la ayuda que puede darnos esta herramienta. Así que vamos a tratar de inventar cosas ahí con WOM para adelante para ver cómo llevamos esto a más destinos, ¿ah? Y a Claro, nuevos puertos y poder amplificar este mensaje. claro que sí. ¿Ya? Nosotros con todo gusto.
Así que ese es el compromiso de nuestra parte y te reiteramos nuestro agradecimiento. A ¿Ya? ustedes, Pablo. Y estamos a la Bueno, orden por acá. Que estén muy bien. bueno, muy bien, gracias, adiós. Adiós.